hemos estado estudiando juntos las bienaventuranzas que Cristo pronunció en su Sermón del Monte, en Mateo 5. Y esta noche vamos a ver una de las promesas que Él pronunció sobre aquellos que son conocidos como los puros de corazón o los de limpio corazón. Entonces, si quieren, por favor, ah, abren sus Biblias a Mateo 5 y creo que personalmente estaremos hoy considerando una de las promesas más preciosas que la Escritura ofrece a los santos por todo lo que tiene en conexión con eso. ¿Listo? Entonces Mateo 5, desde el versículo 1, dice así. Y cuando vio las multitudes, hablando de Jesús, él subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Eso es lo que estaremos mirando en esta noche. La promesa que corresponde a la bienaventuranza que Jesús pronuncia sobre los de limpio corazón o los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Es enfático que esa promesa es solamente sobre ellos, aquellos que son conocidos como los de limpio corazón. Ellos verán a Dios. El sermón de esta noche se llama la bienaventuranza de la visión beatífica. De pronto eso es algo diferente que no han escuchado antes. La bienaventuranza de la visión beatífica. Y en la teología existe lo que se conoce como la visión beatífica, es decir, la contemplación del rey en su hermosura, en su gloria, en su majestad, de ver a Dios cara a cara. Y es lo que vamos a considerar a través de esta promesa. Esa promesa tiene más de lo que parece porque muchos aquí no han contemplado suficientemente lo que las escrituras revelan respecto a la naturaleza de Dios, su esencia divina. Y realmente para desear y anticipar adecuadamente esta promesa debemos entender lo que Cristo promete aquí. Entonces, debemos hacer responder tres preguntas para llegar a una interpretación apropiada de esta promesa. Tres preguntas. Primeramente, ¿se puede ver a Dios? En segundo lugar, ¿a quién ha visto a Dios? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos ver a Dios? Tres preguntas. ¿Se puede ver a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Y cómo podemos ver a Dios? Esas son las tres preguntas que se deben responder a lo largo de la escritura para realmente deleitarnos en esta promesa. Y mientras me preparaba para esta enseñanza, he estado orando que no sería solamente un ejercicio teológico o un recorrido bíblico, sino que realmente este estudio nos puede hacer maravillar ante la incomprensibilidad de nuestro Dios. Él obviamente se ha revelado a nosotros, pero todavía ahora estaremos ahondándonos en lo que uno puede decir es misterio, es donde estamos viendo un abismo de la infinidad de quién es el Señor. Entonces espero que podemos más que nada humillarnos ante nuestra finitud y ante nuestra inhabilidad de comprender a Dios exhaustivamente, pero al mismo tiempo lo que Dios se ha revelado de sí mismo podemos conocer. Entonces es eso lo que queremos intentar hacer esta noche. Entonces la primera pregunta, ¿se puede ver a Dios? La primera pregunta puede resultar confusa para algunos. ¿Se puede ver a Dios?
Ahora, antes de responder lo que tú crees, debes humildemente poner tu mano sobre tu boca para permitir que escudriñamos lo que la Escritura enseña. Um, para empezar, debemos tener una comprensión adecuada de la esencia de Dios, tal como Él se ha revelado en las Escrituras. Dios no es como el hombre no es como Dios en su esencia. Hay que reconocer quién es Dios. Dios es, punto, Dios es. Dios es el ser primordial, el existente, el que es, el eterno, el inmutable, el infinito. Dios es, como suelen llamar los teólogos, ser puro y particularmente una afirmación que nosotros bien entendemos que Dios es espíritu. Juan 24 afirma esta proposición tan fundamental en cuanto a la correcta comprensión de la naturaleza divina. Dios es espíritu. Ahora, es muy importante de no confundir que tenemos un espíritu como nosotros y que los ángeles son espíritus con que Dios es espíritu. No es igual a quién es el Señor. Por lo tanto, cuando se hace esta afirmación de quién es Dios, Dios no tiene forma como si fuera parte de la creación. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Él no es semejante a nada y nada es semejante a Él en, en realidad. Dios es inmaterial, sin forma, sin sustancia, sin composición, sin parte, sin extensión y en relación con la esencia de Dios, su ser puro, Él se ha atribuido a sí mismo espíritu. Y con relación a esa naturaleza espiritual, Dios es verdaderamente inmaterial. Y por extensión, también hay un atributo que desliga de eso, de que Dios es espíritu, que Él es inmaterial. Y posiblemente nunca hayas reflexionado sobre ese atributo del Señor. Una excelencia muy particular que es de Él, y es que Dios es invisible. Dios es invisible. De pronto para ustedes están como confundidos. ¿Por qué estamos hablando de la invisibilidad de Dios? Pues porque tiene mucho que ver sobre la pregunta, ¿se puede ver a Dios o no? Pablo, en la primera carta que él escribió a Timoteo, articuló este atributo divino dos veces. Dos veces él habló sobre esto. En 1 Timoteo 1:17 y 6:16. Primeramente, en 1 Timoteo 1:17 Pablo escribió lo siguiente: Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está afirmando que Dios es el Rey eterno, quien es inmortal y quien es invisible. Ahora, además, al final de la carta, también en 1 Timoteo 6:16, Pablo escribe lo siguiente: Dios es invisible, pero además, Él es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Nuevamente, si no han abierto sus Biblias, mírenlo, porque este texto es uno de los textos que con más claridad vamos a poder contestar a nuestra pregunta. 1 Timoteo 6:16. El único, hablando de Dios, que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Inaccesible, que quiere decir que no hay acceso, que no hay un permiso para acceder o para tener entrada. Pero Pablo no termina ahí, sino añade: a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. ¿Qué es lo que Pablo está negando en este texto?
Pablo está negando la posibilidad de los hombres de ver a Dios e incluso está ampliando su negación a que el hombre jamás puede ver a Dios. De pronto no entienden todavía el texto, pero es muy importante. A Dios ningún hombre ha visto ni puede ver. Ningún hombre ha visto a Dios, ni pueda siquiera ver a Dios. Aquí tenemos una negación de Pablo, hablando de la realidad pasada, de la realidad presente e incluso de la realidad futura en cuanto a quién es el Señor, en cuanto a su naturaleza. Eso se desliga de su invisibilidad. Pertinente en el texto es, habita en luz inaccesible. Es parte de su esencia divina, de su naturaleza espiritual, de ser sin forma, inmaterial, invisible. Y algunas personas posiblemente ya están empezando a pensar en muchas respuestas de lo que Pablo ha dicho y lo que incluso estoy exponiendo. Uh, pero espero que ustedes puedan esperar. Antes de evaluar lo que estaremos evaluando en un momento, todavía tenemos que considerar unos textos más. ¿Listo? Debemos considerar, por ejemplo, lo que el apóstol Juan había escrito sobre la invisibilidad de Dios. Juan 1:18, en su evangelio, en su prólogo, justo al final, Juan 1:18, Juan escribió lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Listo? Juan está negando en el inicio de su evangelio explícitamente que alguien haya visto a Dios. Nadie, según Juan, ha contemplado a Dios con sus ojos, con su vista, con sus sentidos. Si eso no fuera suficiente, Juan repite esta misma verdad en 1 de Juan 4:12. A Dios nadie le ha visto jamás. Una vez más, Juan niega que alguien puede decir que ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios porque Él, por su naturaleza, es espíritu y por lo tanto inmaterial, por lo que por necesidad es invisible. Y eso es lo que la Biblia afirma de Dios. Esto debería ser suficiente para demostrar que Dios no puede ser visto e incluso demostrar la necesidad de algunos hombres de decir que han visto a Dios. Hoy en día, por ejemplo. Pero, sin embargo, debo fundamentar aún más lo que se dice la Biblia en cuanto a la invisibilidad de Dios. Tal vez el testimonio de Pablo o de Juan sea insuficiente para algunas personas. Creen tan firmemente en que han leído, independientemente de lo que diga esta evidencia bíblica, que no están dispuestos a aceptar lo que hemos dicho hasta ahora. Por lo tanto, ahora nos dirigimos al testimonio del propio Jesús. Jesús nos apunta a esta misma realidad. Jesús enseñó en Juan, dos referencias en el Evangelio de Juan, Juan 5:37, lo siguiente. Juan 5:37. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Ahora, Jesús está expresando el hecho de que los judíos no habían oído la voz del Padre ni visto su aparición, su apariencia. Sin embargo, eso podría ser simplemente una referencia a su propia generación, la generación de Jesús, especialmente a aquellos judíos que están ahí mismo sentados escuchando lo que Jesús está enseñando. De pronto no es una negación a los santos judíos del Antiguo Testamento, por ejemplo. Esto se puede aceptar, de hecho, como una buena interpretación del texto, pero incluso más adelante, más tarde, hablando en el mismo contexto, Juan 6:46, Jesús dice, no es que alguien haya visto al Padre, no es que
alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. Aquí podemos ver claramente que Jesús niega que alguien haya visto al Padre. El único que de hecho, según Jesús, por su testimonio, que haya visto al Padre es el mismo, el Hijo que fue enviado por el Padre a la tierra. Y entonces, tenemos tres testimonios, varios textos bíblicos afirmando cuál es la naturaleza divina. Dios es espíritu. Y dado que Dios es espíritu, no tiene partes, no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene materia, es inmaterial. Y por lo tanto, como Pablo afirmaba categóricamente, Dios es invisible. Dios habita en luz inaccesible, al que ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces, para terminar con esta primera pregunta, ¿se puede ver a Dios? La respuesta es no. Dios no puede ser visto ni ha sido visto porque Dios es invisible. Ahora, espero que varios de ustedes que han leído el Antiguo Testamento están viendo que hay una tensión, que hay lo que suelen llamar una paradoja, dos verdades en aparente conflicto. Entonces, la segunda pregunta, ¿quién ha visto a Dios? Esta segunda pregunta puede parecernos ahora bastante extraño e incomprensible. Para alguien que nunca ha leído la Biblia, eso parece ilógico. Pues si acabas de articular y negar que alguien haya visto a Dios y que se puede ver a Dios es imposible, ¿por qué harías una pregunta? ¿Quién ha visto a Dios? Pues de pronto, si estás pensando en el texto que apenas le hemos leído, puedes decir, pues, bueno, el Hijo ha visto a Dios, al Padre, pero no tiene sentido hacer esa pregunta realmente, pero es esencial. La pregunta debe hacerse porque la Escritura afirma que hay unos hombres textualmente, en estas palabras, que han visto a Dios. En la Escritura hay afirmaciones de unos hombres que han visto a Dios. Ok, habiendo dicho eso, hay que mantener en tensión la realidad que acabamos de comprobar, la negación teológica de que Dios puede ser visto. Dios es invisible. Eso no debe dejarse de un lado ni olvidarse, sino debe ser sostenido y afirmado con el máximo celo y rigor. Consideremos con esta afirmación de una negación, que Dios es invisible, entonces con atención lo que la Escritura dice acerca de este misterio de que los hombres han visto a un Dios, al Dios invisible. Y ahora no vamos a considerar todos los textos que hablan de eso, porque varios textos, de hecho, se pueden demostrar exegéticamente que son visiones. Uno podría llamarlo sueños o visiones. Vamos a mayormente concentrarnos en los textos más explícitos de algo que parece ser en la carne. O sea, uno podría llamarlo así, despierto, con los mismos ojos. ¿Listo? Entonces, unos ejemplos de los textos más explícitos de unos hombres que han visto a Dios textualmente. Ahora, Génesis, obviamente el primer libro de la Biblia, contiene varios ejemplos selectos en los que se dice textualmente que Dios se le apareció a Abraham y que Dios habló con él. No analizaremos ninguno en particular, pero es importante señalarlo. ¿Listo? Después de Abraham, otro ejemplo es Jacob luchando con Dios. En Génesis 32, 29 al 30, dice así. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y Jacob le puso
aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Bueno, es un ejemplo de Jacob luchando con Dios. Otro ejemplo sigue en el siguiente libro, en Éxodo 3:6. Ustedes lo van a recordar como el episodio de la zarza ardiendo. Éxodo 3:6 dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Posterior en el mismo libro, en Éxodo 24:9 al 11, Éxodo 24:9 al 11, dice, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. Aquí otro texto en Éxodo, varios hombres, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel vieron a Dios. Más adelante, en el mismo libro en Éxodo, después de la construcción y la inauguración de la tienda de reunión, se registra en Éxodo 33, versículo 11. Éxodo 33, versículo 11, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Aquí, Éxodo 33, el Señor hablando con Moisés cara a cara, como un símil, como hablaba un hombre con su amigo. Y hay un comentario aparentemente de esta comunión que el Señor mismo da en Números. Hablando de eso, en Números 12:7 al 8, hablando de la distinción entre Moisés en comparación con todos los demás, Dios dice en Números 12:7 al 8, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Wow, este texto es bien explícito, bien textual lo que está siendo afirmado. Vemos claramente que aquí había una comunión íntima entre el Señor y Moisés. Estoy seguro de que para muchos aquí están ahora más confundidos. Espero que no se pierdan en el camino. Um, Muchos seguramente leen estos textos y supondrían que estos textos se infiere que el Señor fue verdaderamente visto por estos hombres, que contemplaron la gloria del Señor. Sin embargo, es importante reconocer la negación que ya se expresó en la primera parte. Dios no puede ser visto. Y de hecho, es que no ha sido visto, ni se puede ver. Y recuerden, Pablo, Juan, Jesús están una y otra vez expresando la imposibilidad de ver a Dios. Entonces, hay que mantener eso en nuestra mente. Lo que es notable, por ejemplo, en los episodios de Abraham, es que las apariciones del Señor se asemejaban a las de los hombres. En el mismo texto, si tú lees, y parece que el Señor es comparado con hombres. ¿Cómo es eso? ¿Cierto?
también se menciona que en una ocasión no fue el Señor quien se le apareció a Abraham cuando su nombre era Abraham, sino de hecho fue la palabra del Señor que se le apareció a Abraham. Este es un tema que se repite a lo largo de las escrituras. De hecho, la noción de que es la palabra del Señor que se aparece a mayormente los profetas. No, no siempre, pero es algo que se repite. Por ejemplo, ahora pensando en el episodio de Jacob luchando con Dios, es notable que Jacob esencialmente no se dio cuenta de que era Dios hasta que terminó la lucha. No tenía ni idea contra quién estaba luchando porque aparentemente ante sus ojos era un hombre más. Entonces, estos ejemplos, mayormente pensando en los ejemplos de Génesis, son lo que deben entenderse como episodios de condescendencia divina. Um, Algunos lo entienden donde el Señor vela su gloria eterna para no destruir a sus elegidos. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice, como pronto veremos, que nadie puede ver al Señor y vivir. Que si alguien en este cuerpo, en su condición humano, normal, si ve al Señor, muere. Entonces tenemos que entender, ok, nadie ha visto a Dios, es lo que estamos viendo, Él es invisible, especialmente no se puede hacerlo porque si se pasa, si sucede, tú mueres. Uf. Entonces alguien que ha dicho una broma, ¿cierto? Que dice, yo he visto al Señor, tú tienes que decir, pues todavía estás respirando, ¿no? Entonces, no pasó. Pero bueno, eso es otra cuestión para los falsos. Pero aquí, por lo tanto, incluso las visiones de Dios, donde hay esas manifestaciones, mayormente en Génesis, pero ahora, como veremos en Éxodo también, estamos viendo visiones veladas. Ahora, no son visiones como el ejemplo de Isaías o uno de los otros ejemplos en cuanto a Ezequiel. No son estas clases de visiones, pero son visiones que no son verdaderas visiones sensoriales de la gloria y majestad desveladas de Dios. Eso es lo que se está negando con la respuesta a la primera pregunta. Se puede ver a Dios en su gloria, en su majestad, tal como Él es, en su esencia, en su naturaleza, en sus perfecciones, en su infinita pureza. ¿Alguien puede verle? Y hasta ahora hemos visto que no. Incluso en estos ejemplos que estamos viendo en Génesis, no estamos viendo estas manifestaciones. Parece más bien hablar de unas condescendencias divinas, donde Él se oculta a sí mismo de una forma para poder estar ahí presente, pero no de esa manera, igual habiéndole a Él directamente. Ahora, pues el caso de pronto con más, de mayor importancia definitivamente es el Señor hablando con Moisés cara a cara, ¿cierto? Este caso, este ejemplo es muy importante de entender porque normalmente es el texto que supuestamente presenta más problema, pero el texto lo dice, el Señor habló con Moisés cara a cara. Es lo que afirma, es lo que el Señor afirma. Um, el mismo Señor hablando con Moisés cara a cara. Y eso, recuerden, pasó en Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. ¿Por qué es importante ver el contexto y dónde ocurre esta afirmación? Por lo que viene después. Moisés, aquel que habla con Dios cara a cara, le pide al Señor algo en Éxodo 33, justo abajito, en el versículo 18 al 20. Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Eso es extraño, ¿cierto? Porque espera,
pensemos que él estaba hablando con Dios cara a cara. Y no estamos negando esta realidad, pero tenemos que entender cuál es el significado, qué es el matiz, qué es lo que está ocurriendo ahí. De tal forma que Moisés puede decir, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Por qué? Porque evidentemente no lo estaba viendo. Y Dios, el Señor, respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Punto. Este texto es muy clave en cuanto a responder a la pregunta, ¿se puede ver a Dios? Y la respuesta es pues no. Hay personas que han visto a Dios, sí, pero no en su gloria. Esencialmente, uno podría decir sin filtro, sin velo. Al parecer, Moisés no había visto al Señor en el sentido que nos gustaría pensar o que habíamos pensado. Porque cuando pensamos en ver, pensamos en una visión sensorial, perceptiva, que se asemeja a una imagen que se fija en el ojo, ¿cierto? Un médico lo podría explicar mejor, pero ahí. Eso se debe a que ese es el uso natural de la palabra visión, ver, el verbo, pero no siempre se usa de esta forma igualmente en el lenguaje bíblico. Debemos recordar lo que se repite sin cesar en relación con Dios y su naturaleza. Él es espíritu, Él es sin forma, Él es inmaterial y Él es invisible. Ahora, creo que podemos apreciar el lenguaje que se aplica para ver a Dios cuando leemos otro ejemplo en Job, perdón, no en Éxodo, en Job. En Job 42, un texto muy conocido, al final, ¿cierto? Job ya había tenido su debate con sus amigos y ¡puf! Ahí apreció al Señor delante de él y el Señor le hace pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta y al final de todo Job respondió al Señor. Job 42, versículo 1, y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, ¿cierto? Ha escuchado del Señor, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es muy importante, ese contraste, esta juxtaposición que está pasando aquí. He sabido de ti solo de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Job vio a Dios, pero no lo vio. De pronto eso suena extraño. ¿Cómo puedo decir esto? Porque ¿qué estaba pasando en Job 38:1? Dice que Dios se reveló y respondió a Job desde un torbellino. De hecho, es parecido a una manifestación similar, no igual, pero similar que Dios hizo en el monte de Sinaí ante el pueblo de Israel. Aunque ahí se comparó más bien con una nube humeante de fuego, ¿cierto? Y relámpagos y todo. Pero en ambos casos no se vio ninguna forma. No hubo una visión sensorial de Dios a la simple vista. Por lo tanto, ¿cómo puede decir Job que vio a Dios si no lo vio como nosotros estamos pensando, con nuestros ojos físicos? Y este es el punto, esta es la realidad que estamos intentando a sacar y escudriñar que está en las escrituras, la verdad hacia la que he estado apuntando con esta pequeña presentación. A Dios no se le puede ver. Espero que esto quedó claro, pero a Dios se le podrá ver. ¿Cómo? Nuevamente, Dios no será visto con la vista sensorial, pero será verdaderamente conocido.
Cuando Job dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, está no hablando con los ojos físicos. Varios autores hablan más que todo de los ojos espirituales, pero no en cuanto a una visión mística, sino más bien en cuanto a una comprensión y un conocimiento de quién es Dios. Esto se debe a que la vista en la Biblia, en algunos contextos, en solo algunos contextos, se asemeja al conocimiento íntimo y personal. Y esto debe entenderse especialmente en relación con el Padre y el Hijo, a un texto que ya hemos visto. Y de pronto para ustedes, este concepto es uno de los más difíciles que han estudiado en las Escrituras, acerca de que Dios es invisible y le veremos, pero ¿cómo es esta visión? Uh, pero todavía estoy orando que me están siguiendo y que eso sea de bendición para ustedes. Pero aquí, ¿recuerdas lo que Jesús dijo en relación a la inhabilidad del hombre de ver a Dios? En Juan 6:46, no es que alguien haya visto al Padre, nadie ha visto a Dios, sino aquel que viene de Dios, al que fue enviado, ¿cierto? Este ha visto al Padre. El único que ha visto verdaderamente al Padre es el Hijo. Pero no se trata, como ya se ha dicho, de una visión sensorial, no con los ojos físicos. El Dios triuno es espíritu y no necesita ojos ni tiene ojos. Jesús está refiriendo aquí al conocimiento perfecto e infinito que Él haya poseído desde la eternidad del Padre. Está hablando en cuanto a esta visión de conocer, de comprender, de realmente conocer. Nuevamente, Dios es espíritu, pero Dios es imposible, Dios es invisible, un espíritu puro, sin forma, sin partes, sin composición, y por lo tanto no se puede ver. Pero, y aquí es donde vamos a empezar a mirar nuestra tercera pregunta, um, ¿cómo es que los hombres pueden ver a Dios si es imposible? ¿Cierto? Entonces, ¿quién ha visto a Dios? Pues hay unos ejemplos en las escrituras, pero cada uno de ellos, si estamos entendiendo bien lo que está pasando, es Dios mismo revelándose a los hombres. El hombre por sí solo no puede ver a Dios, ni nunca puede ni siquiera asomarse a ver al Señor o conocerle, si estamos entendiendo esta conexión. Y ahora lo que se está estableciendo y lo que se va a ver es que Dios le dé a los hombres un modo de verlo a Él. ¿Por qué? Porque no hemos hablado de lo más preeminente. ¿Quién ha visto a Dios? Los discípulos. ¿Cómo? Jesucristo, el Dios hecho hombre. Entonces, todo es para mostrarles que sin la condescendencia de Dios, sin que Dios se humillara de una manera que permitiera a sus criaturas a contemplarlo sin ser destruidos, nunca vamos a poder ver ni conocer a Dios. Y aquí es la maravilla de la encarnación del Hijo de Dios. La tercera pregunta, ¿cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios? Veamos la hermosa promesa que Jesús pronuncia sobre los puros de corazón. Nuevamente, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. La respuesta a la pregunta es que podemos ver al Dios invisible porque Él se ha hecho visible en la encarnación. Y mira la interacción que Jesús tenía que tener con sus discípulos en esta consideración, en Juan 14, 6 al 9. Juan 14, 6 al 9, Jesús le dijo,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora, escucha, mira la conexión. Le conocéis y le habéis visto, la conexión entre el conocimiento y la visión. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Espero que vean la importancia de este texto en todo lo que estamos considerando. Jesús puede decir a sus discípulos que quienes le han visto a él han visto al Padre. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia en la naturaleza divina ni en la esencia divina. Hay un solo Dios. Y esta es la nueva y hermosa realidad que se experimenta gracias a la encarnación. El Dios invisible hecho visible. Y esa realidad no solamente es algo que se puede ver en los evangelios, aunque es el lugar para verlo, ¿cierto? Que ellos están viéndole a él, una gloria velada todavía ahí, uh, y posteriormente se puede ver esta conexión entre el Dios encarnado y la imagen perfecta del Dios invisible. Y eso se afirma, por ejemplo, en Colosenses 1:15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible, hecho para que las personas ya pueden ver quién es este Dios. Y ahora entienden que cada vez que estoy diciendo ver, no es solamente con la vista física, no es una visión sensorial, es una comprensión de conocimiento. Es, es algo que involucra la mente. Y no solamente ahí, sino incluso en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, hablando del Hijo. No hay ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo porque son de la misma naturaleza y son el mismo Dios. Cristo es la imagen perfecta de Dios porque es Dios. Y ahora esa imagen del Dios invisible es vista por los hombres debido a la encarnación. En una palabra, en virtud de la encarnación podemos ver al Dios invisible, podemos conocerle, al que ha sido visto, ha sido conocido, y al que ha sido conocido, ha sido visto. Esta es la comprensión primaria que debemos tener cuando consideramos lo que significa que veremos a Dios. Principal y únicamente podemos ver a Dios por medio de Jesucristo. Es debido a la encarnación, es a través de nuestro mediador perfecto, el Dios hecho hombre, que podemos tener esta visión, pero no es, como ya he dicho, una visión sensorial solamente, sino que se refiere al logro mayor de un conocimiento verdadero, veraz, un conocimiento íntimo, una comprensión adecuada de quién es el Señor. La habilidad de ver a Dios no es con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Pero más que eso, es la habilidad de conocer a Dios. Y esa realidad es la que Pablo se refiere a cuando escribe en 1 Corintios 13:12. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, Pablo escribió lo siguiente: porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahí estamos viendo la conexión de pronto más que en cualquier otro texto. La relación que existe entre viendo y conociendo. Observa cómo Pablo pasa de la idea de ver de la idea de conocer.
Ver a Dios es conocerlo, porque conocerlo es verlo tal como Él es. Eso es lo que señala la Escritura, no solo una visión de Dios, sino un conocimiento de Dios. La primera carta de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esa manifestación del Hijo, y seremos semejantes a Él, transformados perfectamente a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es, le conoceremos como Él es perfectamente. Y esta es la promesa para la ciudad celestial. Eso no solamente en Mateo 5:8, sino que esa es la esperanza para todos los redimidos. En Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 1. Apocalipsis 22 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad para las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allá, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, Mateo 5:8, 1 Corintios 13:12, 1 Juan 3:2. Habla de esta realidad. Contemplaremos a Dios, pero no en esta naturaleza pecaminosa. No nos postraremos y gritaremos como Isaías: soy un hombre de labios impuros, ay de mí. No vamos a gritar en angustia porque somos pecadores, sino más bien gritaremos de alegría y asombro por la gracia que nos ha manifestado. Más bien contemplaremos a Dios como un amigo, o más bien como un hijo amado, transformado y completamente liberado y limpio de la culpa y de la corrupción del pecado. Conoceremos a Dios porque le veremos tal como Él es, y lo conoceremos como es, perfecto y sin igual. En Juan 17:24, Jesús dice eso en su oración: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La visión beatífica, esa maravillosa visión de Dios, será lo que hará que el cielo sea celestial y lo que hará que la vida eterna sea eterna. Allí contemplaremos la gloria de Dios, y la gloria de Dios estará más allá de cualquier hipérbole, estará más allá de cualquier cosa comparable en maravilla y majestad, porque realmente le conoceremos como Él es. Y eso es impresionante para las personas que realmente meditan y piensan en quién es el Señor. Cada vez que descubrimos algo más de Él en su palabra, es tesoro, es como oro, es como riqueza sin igual. Entonces, qué increíble pensar en eso. Y en conclusión, pensando en cómo podemos aplicar eso, humíllate y asómbrate de que a ti, que no eres más que polvo, a ti que has blasfemado contra el Creador perfecto y despreciado su generosa misericordia, a ti que no eres más que un gusano, se te conceda no solo amnistía y perdón, sino incluso que se te conceda contemplar la gloria de Dios, y eso por toda la eternidad. Además, deja que esta hermosa promesa, esta esperanza asombrosa te sostenga a lo largo de tu peregrinación. La vida es solo un soplo, y pronto estaremos ante el trono del Señor. Tu lucha con la carne, el mundo y el diablo es aquí y ahora, pero dura poco. Antes de que te des cuenta, hoy es mañana
mañana habrá pasado y estaremos delante de Dios. Por lo tanto, anímate con esta promesa y que sea tu consuelo en las pruebas y las tentaciones. Que mires hacia el futuro con confianza, porque lo que verás si estás en Cristo es la gloria del Señor. Y por lo tanto, comience a mirar a Dios aquí en este mundo. Un hermoso texto que nos ayuda a entender la importancia de mirar a Dios es Hebreos 17:27. Hebreos 17:27 dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Esa es la clase de fe que uno puede tener, mirando, fijando la mirada en el Dios invisible, porque eso trae mucho gozo y mucha protección contra los engaños que están intentando a quitarnos de este camino angosto, este camino del Señor. Entonces, que tus ojos siempre estén puestos en Dios. Mírenle ahora y contémplenlo por la eternidad. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este texto y ayúdanos a entender la promesa de que si estamos en Cristo, si hemos recibido la bendición de tener corazones de carne y corazones purificados, tendremos también por la eternidad la bendición incomprensible de contemplarte y de verte. Ayúdanos a, a meditar sobre esta preciosa promesa y ayúdanos para que nos sostiene hasta el final. A ti sea la gloria.